El 26 de abril de 1986 se produjo en Ucrania el accidente nuclear más grave de la historia, que luego sería conocido como el accidente de Chernóbil. Durante un ensayo de rutina ocurrió una explosión en el reactor número 4 de la central, expulsando así más de 200 toneladas de material reactivo, produciendo innumerables cifras de personas afectadas por las enfermedades a causa del accidente. En la actualidad se sigue trabajando para eliminar los restos de radiación. Más de 30 años después del incidente, los científicos estimaron que la zona no será habitable hasta dentro de 20.000 años. Sin embargo, actualmente existen personas que viven allí bajo su propia responsabilidad. Los accidentes nucleares tienen una gran capacidad de destrucción. Además de ocasionar fallecimientos y discapacidades en las personas, también provocan irreparables daños ambientales. Estos accidentes se han producido en más de una ocasión, y todo a causa del desconocimiento y error humano. Por eso, esto es 5 datos accidente de Chernóbil. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Chernóbil se vio fuertemente afectada, lo cual la llevó, con la ayuda de la Unión Soviética, a construir una central nuclear a 120 kilómetros de la ciudad. Esta se conocería con el nombre de Vladimir Ilich Lenin y comenzó a construirse en el año 1970. Inicialmente se planeaba construir 12 reactores, para que fuese así la mayor central nuclear del mundo. El objetivo al crear esta planta era aumentar el uso de energía atómica, crear armas de destrucción nuclear para posteriores guerras con el enemigo y sostener el 10% de la electricidad total de Ucrania. La central nuclear está ubicada en Ucrania, cerca de su capital, Kiev, en la ciudad de Chernóbil. La planta tenía 4 reactores de alta potencia, con la capacidad de producir 1000 vatios cada uno. Para que se den una idea de la gran cantidad de energía que poseían, la batería de un auto puede producir tan solo 12 voltios. Entre 1977 y 1983, los 4 reactores ya estaban en uso. Sin embargo, el accidente frustró la construcción de otros 2. No obstante, los reactores no cumplían con los requisitos de seguridad. El más importante de ellos, el número 4, carecía de un edificio de contención. Dicho edificio está diseñado para que, en caso de emergencia, contenga un escape de gases radioactivos. El 25 de abril de 1986 se planeó un experimento en la central de Chernóbil. Este consistía en suprimir la electricidad del reactor número 4 de la planta, con el objetivo de probar su seguridad. Sin embargo, durante el día se produjeron algunos problemas, lo que creó inestabilidad en el reactor y se pospuso la prueba hasta la noche. Ya en la madrugada del sábado 26 de abril de 1986, a la 1:23 am, dio inicio a la prueba. Pero entre los primeros 4 y 60 segundos de haber iniciado, debido a un sobrecalentamiento de hidrógeno en el centro del reactor, se produjo una primera e intensa explosión, liberando así grandes cantidades de elementos radioactivos, como lo son el plutonio, yodo, estroncio y cesio. La explosión fue tan fuerte que destruyó inmediatamente el techo de 1200 toneladas que poseía el reactor. Luego, unos 2 o 3 segundos después, ocurrió una segunda explosión, que terminó por destrozar las 12 plantas del reactor. Además, para una mayor seguridad, el reactor contenía barras de grafito, que en su interior contenían uranio, el combustible nuclear, pero estas, al entrar en contacto con el aire, se incendiaron rápidamente, provocando así grandes emisiones de radiación. A pesar de la gravedad del asunto, los residentes de Pripyat, una población ubicada a tan solo 3 kilómetros de la central, fueron evacuados hasta 36 horas después de lo sucedido, exponiéndose así a grandes cantidades de radiación, lo que tiempo después los empujaría a la muerte. Para entender mejor por qué sucedió este terrible accidente, tenemos que dirigirnos a las condiciones previas a la prueba. Como ya mencioné antes, inicialmente el experimento debía realizarse en las horas de la mañana, lo cual no sucedió. Error número 1. Pues a diferencia de las personas que trabajaban de noche, los del horario diurno eran mucho más preparados y tenían conocimiento claro de lo que se debía realizar. A la 1:03 del día empezó la reducción de la potencia del reactor, llegando al 50%. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, durante este proceso, de forma desconocida, otra planta quedó fuera de línea. Entonces, el director de la central postergó la prueba para solucionar dicho asunto. Error número 2. A las 11:04 p.m. se reanudó la reducción del reactor. Sin embargo, ya no había nadie a cargo, pues los empleados del día habían salido hacía tiempo y los de la noche llegaban hasta las 12 p.m. Cuando llegaron las personas del turno nocturno, en la tapa del reactor se había producido una gran cantidad de gas xenón, lo que produjo que la potencia bajara más de la cuenta, desestabilizando el reactor. Error número 3. Otro error bastante grave que cometieron fue que para intentar estabilizar el reactor subieron casi todas las barras de grafito que había en su interior,
dejando tan solo 8 de las 30 que correspondían por norma general. Fallecidos. Se estima que el número de víctimas de este terrible suceso rodea las 600.000 personas, aunque no es una cifra exacta, por lo que podrían ser más o menos. La lluvia nuclear llegó hasta Irlanda, lo cual es bastante sorprendente, ya que la distancia que hay de Ucrania a Irlanda es de 3.347 kilómetros. Además, la nube llena de radiación se extendió por toda Europa y parte de Asia, provocando altos niveles de radiación. El desastre de Chernóbil es el único de magnitud 7. La escala INES mide la gravedad de los accidentes nucleares de 0 a 7 y sirve para prever medidas en caso de emergencia. Liberó 100 veces más radiación que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Estas bombas hubieran obtenido una clasificación de 4 en la escala INES. Todavía queda mucho material radioactivo. Aún quedan alrededor de 200 toneladas de material radioactivo alrededor. Muchas embarazadas tuvieron que abortar, aunque no era claro cuáles podrían ser los efectos en los fetos al estar expuestos a tanta radiación. Los médicos recomendaron a las mujeres abortar para evitar así posibles malformaciones o mutaciones genéticas. Ataúdes de plomo. En algunos casos, la radiación que poseían los fallecidos era tan alta que tuvieron que ser enterrados en ataúdes de plomo. Las consecuencias del desastre son infinitas, ya que abarcan aspectos como la salud y el medio ambiente. Algunas secuelas inmediatas fueron el fallecimiento de 2 personas, una de ellas era un empleado nocturno que falleció debido al impacto de la explosión y del cual jamás se encontró su cuerpo. La segunda persona murió horas después debido a los altísimos niveles de radiación que poseía su cuerpo. La radiación era tal que las personas que levantaron su cuerpo se quemaron las manos tan solo con tocarlo. Además de la hospitalización de 203 personas, de las cuales fallecieron 31. 28 de ellas eran bomberos y operarios, quienes al intentar contener las llamas del incendio fueron víctimas de los altos niveles de radiación. Contenían el humo debido a que no tenían información sobre lo peligrosa que era la situación. Algunas consecuencias posteriores serían la expulsión de más de 300.000 personas de sus hogares, el surgimiento de una epidemia infantil de cáncer de tiroides, además de la muerte en distintos periodos de miles de personas que ayudaron en la limpieza del reactor. Niños deficientes, poblaciones devastadas, campos inundados por la contaminación, traslados forzosos, traumas, desastre económico y pánico colectivo son algunas otras consecuencias que dejó el accidente. Lo que ocurrió en Chernóbil demuestra lo que puede producir la falta total de atención y seguridad ante un asunto tan importante. Todo lo sucedido no es más que la consecuencia de la irresponsabilidad que se tuvo con esta prueba y los diversos errores que finalmente terminaron siendo fatales. Refleja también la ineficacia ante la catástrofe, ocultando la verdad a su propio pueblo y subestimando las consecuencias. Además, se evidencia claramente que la capacidad de destrucción del ser humano no tiene límite. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Porque no crean que este ha sido el único accidente nuclear de la historia. Claro que no. Lamentablemente es el más grave, pero no el único. Así lo demuestra el accidente nuclear de Fukushima o el incendio de Windscale. El tiempo pasa, pero la radiactividad permanece, y la zona afectada no será un lugar seguro hasta dentro de un largo tiempo. El drama humano y ecológico producto de esta catástrofe no solo no debe quedar en el olvido, sino que además debe servir de advertencia para que los estados y organizaciones extremen las medidas de seguridad de sus centrales activas y puedan notar también la frágil y delgada línea que separa la vida de la muerte.